Buenas tardes, estimados estudiantes. Yo soy la licenciada Ana Virginia Guerra Cóndor. Voy a ser su docente de primeros auxilios. Para mí es un gran honor poder compartir mis conocimientos con ustedes y espero que al final puedan ponerlos en práctica. Vamos a empezar la clase. Vamos a hablar acerca de lo que son la introducción a primeros auxilios. Dentro de este tema vamos a hablar un poco de generalidades, definiciones, de cómo debo actuar, qué debo tener en consideración, ¿sí? Y también vamos a hablar acerca de algunos accidentes que ya se nos presentan. Vamos a empezar entonces. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son un conjunto de actuaciones, de procedimientos, de maniobras, de técnicas que yo aplico para poder atender a una persona que ha sufrido un accidente o ha tenido alguna emergencia. Hasta aquí, ¿cómo vamos a calificar? ¿Cómo vamos a denominar? ¿Qué nombre les vamos a poner a la persona que ha tenido el accidente? ¿Le podemos llamar como paciente o le podemos denominar accidentado? ¿Sí? Y nosotros que tenemos el conocimiento de estos procesos, de estas técnicas, nos vamos a denominar socorristas. ¿Sí? Entonces, ya dijimos de estas técnicas, de estos procedimientos. ¿Cuál es el fin de este? Darle una probabilidad de vida a la persona. Les decía que, ¿qué es la finalidad de estos procedimientos? Es darle una probabilidad de vida al accidentado, darle una atención inmediata, puede ser en el momento que sucedió esto, hasta que llegue el personal médico calificado. ¿Quién es el personal médico calificado dentro de nuestro país? Dentro del Sistema Nacional de Salud se maneja esta atención prehospitalaria que está bajo el mando de una consola central a nivel nacional, podríamos decirlo, de una organización base conocida como ECU 911 dentro de lo que es nuestro país. ¿Cómo se maneja este? Este tiene una consola central que este deriva las diferentes organizaciones que se necesitan, donde se ha suscitado la emergencia, ¿sí? Él deriva a si es necesario el personal de salud, a la policía, a los bomberos, si es necesario usar algún tipo de ambulancia diferente a las que maneja este Q911, ¿sí? Ellas son las personas encargadas de este detalle. Nosotros, los socorristas, los que vamos a hacer este proceso en ese proceso de maniobras de atención en ese momento, ¿sí? Necesitamos del apoyo de ellos porque ellos tienen material físico necesario para poder realizar esta atención. Eso en cuanto a lo que son los procedimientos, ¿sí? A tener en cuenta cómo se va a desarrollar. Eso es una generalidad total, se podría decir, de la definición de los primeros auxilios. Ahora, ¿cuáles son los temas que yo voy a tratar? Tenemos lo que son los conceptos generales, puede ser de accidente, de primeros auxilios, algunas recomendaciones para los socorristas, lo que es un botiquín de primeros auxilios, los signos vitales, que son muy importantes porque estos en la presencia estos al ser tomados en cuenta en una persona nos indican vida. La alteración o la ausencia de uno de estos nos indican alguna patología o de plano la muerte, ¿sí? Y vamos a hablar también acerca de lo que es la presión arterial. Vamos a empezar entonces con los conceptos generales de primeros auxilios. Los primeros auxilios tienen objetivos muy importantes, entre los que tenemos mantener vivo al accidentado, evitar nuevas lesiones o complicaciones, poner al accidentado lo antes posible en manos de médicos o personal calificado, aliviar el dolor, evitar infecciones o lesiones secundarias. Esos son los objetivos por los que yo voy a brindar primeros auxilios, por los que yo voy a realizar los procedimientos o de la forma en que yo voy a poner en práctica mi conocimiento. Esa es la parte más importante. De hecho, como habíamos dicho que son procedimientos, que son maniobras especiales, entonces cada una de estas está encaminada a eso, a brindar una atención a mi paciente accidentado y poderle brindar, por decir,
una prolongación de vida, ¿sí? Que ese accidente no provoque netamente la muerte en mi paciente, ¿sí? Considerando que obviamente los accidentes sí provocan muerte, que las personas pueden quedar muertas en el momento, pero hay otras que quedan vivas. Y esa es la actuación de los primeros auxilios, llegar donde la persona que está viva a brindar esos procedimientos para que ésta pueda tener un prospecto, una prolongación de vida, ¿sí? Vamos a tener en cuenta los consejos de los auxiliadores, que somos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Actuar con rapidez, pero conservando la calma. No nos olvidemos, nosotros como seres humanos somos seres biopsicosociales. ¿A qué hace referencia esto? A que las emociones, el estrés, el impacto puede causar ciertas cosas en mí. Puede ser que yo me paralice, que se me olviden mis conocimientos, que quiera actuar a la ligera, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo debo hacer, actuar pero con calma, seguro de mí mismo, de mis conocimientos, de que yo voy a poner en práctica. Lo segundo es evitar aglomeraciones. Obviamente, cuando sucede el accidente, va a haber muchas personas que quieran ir a mirar, gente que quiera grabar sus TikToks, que ahora es muy famoso, gente que quiere subir todo el contenido a redes sociales y es normal. Como les digo, el ser humano se caracteriza por ser biopsicosocial, que cualquier estímulo externo hace que alteren nuestros sentimientos y nuestra forma de actuar. ¿Listo? Entonces va a ser normal. ¿Cómo evito yo estas aglomeraciones? Puedo pedir, solicitar, ser fuerte de que no se acerquen, de que la persona necesita su espacio, que debemos ser respetuosos con esa persona que está ahí, ¿sí? Puedo también utilizar ciertas maniobras, ciertos consejitos que yo quiera asustar a la persona y puedo decirle que me ayude llamando al ECO 911 y puedo hacer que esa persona se asuste porque como es conocimiento general en el ECU 911, hacen varias preguntas, van a preguntarme hasta mi nombre, entonces eso puede hacer que la persona se aleje. También puedo decirle que si no se aleja va a ser mi colaborador, entonces el actuar sin conocimiento también produce cierto temor, ¿no es cierto? Entonces, esas pequeñas cositas, si yo transmito esa seguridad, si yo transmito esa confianza, va a hacer que la persona intente alejarse. ¿Qué a eso se refiere el saber imponerse? El saber imponerse también hace referencia a su parte sentimental. ¿Listo? Hace también referencia a cómo usted va a manejar ese accidente, a cómo lo va a llevar a cabo, cuál va a ser la forma de actuar suya. Otro consejo es no mover a la persona herida. El realizar movimientos puede causar ciertas lesiones que pueden que no sean favorables para esta persona. ¿En qué casos yo puedo mover a mi paciente? Puedo mover en casos de que él tenga riesgos cercanos, pero si hago este movimiento, paso al siguiente consejo, que es el traslado seguro. Si yo voy a hacer estos movimientos, debo trasladar a mi paciente de forma segura, obviamente con conocimientos, evitando lesiones de mi paciente, ¿sí? Un punto muy importante, sea cual sea el accidente que él haya tenido, yo nunca voy a darle de beber, no voy a darle de comer y tampoco voy a darle medicación hasta que llegue el personal calificado. No sabemos si tal vez por un golpe, una herida, alguna lesión, tengo lastimado algún órgano interno y el darle de beber o de comer me ayuda a esas lesiones. Ahora, en cuanto a la parte de medicación, puede ser que en cierto momento llevemos con nosotros algún tipo de analgésico, que por lo general tenemos un paracetamol, un ibuprofeno, que los llevamos para consumo nuestro también, para el dolores de cabeza, para algún tipo de resfriado. ¿Sí? A eso se refiere con la medicación. Si yo tengo a mano, no se la voy a dar por ningún motivo, por casos de lo que yo les digo, ¿sí? De que pueda haber alguna lesión, de que este medicamento no sea compatible también con el tipo de lesión que haya. Si no tenemos ese conocimiento de farmacología, de medicamentos, no estoy haciendo nada, no le estoy ayudando a mi paciente, incluso estoy pudiéndole llevar a ciertas complicaciones más grandes. ¿Cómo puedo abreviar esto? Se conoce como NPO. Sí, las siglas en mayúscula NPO, que significa nada por vía oral. Sí, por favor, tengámoslo en consideración.
Lo siguiente que yo voy a hacer es tranquilizar al herido. Puede ser muy difícil, pero si yo brindo mi confianza, mi seguridad y el hecho de que yo esté atendiendo a esa persona de forma segura, también voy a darle seguridad a él y en cierto modo voy a tranquilizarlo, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es tranquilizar. Mantener al herido caliente. Esto es muy importante. Puede ser que mi paciente esté teniendo hemorragias, que es sangrado abundante, y eso provoca que mi paciente esté frío. El hecho del susto hace que se baje la presión, por así decirlo, tenga una hipotensión. Esa es la terminología técnica de bajarse la presión. Tenga una hipotensión y esto hace también que mi paciente esté frío. El mantenerlo caliente hace que haya un equilibrio entre el paciente y el medio ambiente, que eso se conoce como homeostasis. Esa homeostasis hace también que el paciente ayude a mejorar su recuperación, ¿sí? De que el paciente pueda obtener esa tranquilidad. Por eso también es importante. Si no se sabe abstenerse. Si yo no estoy segura de realizar mis procedimientos, si yo digo, tengo el conocimiento, pero la práctica se me dificulta, no lo hago, me abstengo. El hecho de que yo llame a comunicar al 911 ayuda muchísimo porque ya ellos empiezan a manejar planta central y va a llegar una ayuda calificada. Y el hecho de que yo no haya hecho nada no significa que no ayude en nada. Si la llamada yo la hice fue precisa con las indicaciones y lo demás, la ayuda va a ser muy grande, es una ayuda oportuna para rescatar a mi paciente, ¿sí? Para mantenerlo vivo. Y el hecho de no haber hecho maniobras que yo no sé, que yo no estoy segura, ayuda mucho a mi paciente, demasiado, para que éste no le pueda provocar lesiones hasta incluso la muerte. Nosotros como socorristas debemos considerar eso. Si una persona queda viva en el momento del accidente, nuestro plan es seguir manteniéndola viva, ¿sí? Sea cual sea la situación, es seguir manteniéndola viva hasta que llegue el personal calificado. Y si mi procedimiento no es seguro, no está calificado, no voy a poder brindar la ayuda necesaria a mi paciente. Haga lo que yo haga, no lo hice bien. Entonces ahí yo sí debería sentirme culpable, porque lo que yo hice le causó daño a mi paciente. ¿Sí? Entonces, con el hecho de que ustedes realicen la llamada, estamos haciendo muchísimo. Lo siguiente es, el socorrista también debe protegerse. Aquí en esta parte del socorrista se emplea los tres yo. ¿A qué se refiere? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Siempre va a ser primero, vamos a pensar antes de brindar esta atención en mí. Lo más importante, ¿cómo pienso en mí? Cuando hago una evaluación, y digo, no hay peligro, o digo, sí hay peligro, y si eso se cae, también me puedo accidentar yo y no hice nada, porque yo soy un paciente más. Entonces, no, ahí considero el primero yo. El segundo yo considero, cuando digo, sí, estoy seguro, voy a actuar, hay que hacerlo y estoy muy seguro de lo que voy a hacer. Y si no estoy seguro, no lo hago. Ahí considero el segundo yo, estoy protegiéndome también. Y el tercer yo me habla de las barreras de protección conocidas como guantes, mascarillas, batas, gorras, ¿sí? Que me ayuden a protegerme para poder brindar una atención, para también evitar cierta contaminación entre persona a persona, ¿sí? Que ustedes con conocimiento, lo podemos hablar en esta parte de coronavirus, con conocimiento sabemos que nos podemos contagiar de persona a persona con el tocarse las manos, después de haberse tocado la mano, pasarse la mano por el ojo, por el oído, por la nariz. De esa forma yo llevo bacterias a mi cuerpo y no me estoy protegiendo. ¿Listo? Esos son los tres yo. El siguiente punto es proteger el lugar de los hechos. ¿Cómo hago esta protección? Mediante mi inspección, con ayuda de mis ojos. Esa es la inspección. Es ver, observar, pensar, estar al pendiente de las cosas que están alrededor. No solo el accidente, sino todo lo que está alrededor. Todo, absolutamente todo. Estoy cerca a una montaña, estoy cerca a un río, estoy cerca al agua, el paciente está bajo una quebrada. Si yo bajo puedo lesionarme, entonces no puedo ir. Estoy mirando, puede que suceda un incendio porque hay derrame de gasolina. Estoy mirando, hay fuga de gas. Estoy cerca a un tanque de gas. Estoy cerca a peligros.
Puede que suceda un derrumbe porque el carro chocó contra una montaña, entonces toda esa tierra quedó floja y el paciente está junto a eso. Entonces, todas esas cosas son evaluar el lugar de los hechos, estar al pendiente de lo que hay, ¿sí? ¿Qué más puede evaluar el lugar de los hechos también? La señora, la que iba acompañándole, su familiar, está totalmente alterada y yo me acerco y me dice, yo lo voy a denunciar porque usted no es médico y quiere tocar a mi familiar. Entonces, todas esas cosas yo evalúo. Si yo no tengo permiso del familiar para poderlo atender, yo no lo atiendo, ¿sí? Puede ser motivo de demanda, puede ser motivo de discusión, mi buena voluntad, por así decirlo, pero si no tengo esa autorización, yo no lo hago. ¿Listo? Ténganlo también en consideración. Es parte de mi protección de los tres yo también. Entonces, eso es importante. ¿Qué debo hacer? Señalizar. Si tengo la posibilidad, señalizo el lugar. Si no la tengo, lo hago de forma de mi actuación. ¿Cuáles son lo que yo debo tener a consideración? Les había hablado las fugas del gas, los choques, también la electricidad, desconectar las fuentes energéticas que puedan suceder algún tipo de otro accidente. ¿Cómo voy a reportar ese accidente? Les había hablado acerca de lo que es el ECU 911, lo que es la planta central. ¿Qué es lo que ellos me preguntan? Primero, siempre me preguntan mi nombre, mi identificación, mi número de cédula y luego qué es lo que pasó. Si yo tengo el conocimiento de cómo sucedieron las cosas, lo mejor es que yo lo cuente para que ellos tengan en cuenta qué es lo que van a realizar. Y si no es así, ustedes reportan, dicen, me encontré con un accidente, puedo observar cuerpos, carros chocados, puedo observar fuego, todas esas cosas que ustedes puedan mirar, que es parte de la inspección que realizamos al inicio. Hay que tener en consideración, si ya yo estoy siendo parte de esa ayuda, con cuantificar cuántas vidas tengo, ¿sí? Número de heridos, aún no he visto a mi paciente, aún no sé qué es lo que tiene, pero yo ya estoy mirando la cantidad de personas que hay y eso es lo que yo notifico. De planta central a mí me van a preguntar, me van a decir, ¿usted tiene conocimiento de primeros auxilios? ¿Sabe lo que va a hacer? Entonces, puedo decirlo en mi ejemplo, sí, yo soy licenciada en enfermería y de planta central le preguntan, ¿está segura de actuar? ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Por qué? Porque como les dije, somos seres biopsicosociales. Ese estímulo externo de emociones, de llantos, de susto, de ver sangre y todas esas cosas hacen que yo me altere y puede que yo no me sienta seguro de actuar. Por lo tanto, si yo me siento seguro, respondo sí. Si no me siento seguro, respondo no, sin temor. Pero consideren que esa llamada ayudó muchísimo, 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 ¿sí? Entonces ellos le van a preguntar, y si usted dice que está seguro de actuar, Planta Central está al pendiente de las actividades que usted realiza. Entonces ellos empiezan a preguntar y dicen proceda. Con el permiso de ellos también podemos proceder, empezar a ayudar a las personas que se encuentran dentro del accidente. Entonces ustedes proceden y encuentran a la primera persona y empezamos con la verificación de signos vitales y si la persona está consciente. Y desde planta central le van preguntando, hasta incluso a veces le dicen qué es lo que va a hacer. Y mientras usted está en el teléfono y brindando su atención, le dicen la ambulancia se encuentra cerca, ya está a 5 minutos, a 2 minutos y así empieza el trabajo conjunto para brindar la atención. Esta parte de salud siempre va a ser necesario un trabajo conjunto, solos no se puede. Pero ustedes como socorristas y también para mí como socorrista, el punto importante es eso, brindar la atención a la persona que está siempre y cuando yo me sienta seguro. ¿Listo? Vamos primero a la valoración. Continúo con la valoración. Yo ya hice mi llamada, entonces procedo a la valoración. Hay dos tipos de valoraciones. Tengo una valoración primaria y una valoración secundaria. La valoración primaria nos habla del estado de conciencia, de que si mi paciente está consciente, ¿sí? De que si responde a lo que yo le hablo o si responde a estímulos. ¿Qué tipo de estímulos? Sobre todo el doloroso. Cuando yo llego y puedo hacer que pellizque
puede decir el pecho de mi paciente, le produzco dolor y si él reacciona a ese estímulo, mi paciente todavía tiene un estado de conciencia, ¿sí? Y si él no responde ninguno de esos estímulos ni a lo que yo le hablo, puedo tener un paciente inconsciente. ¿Qué es lo que luego realizo? Empiezo a verificar su respiración y su pulso. ¿Cómo verifico? Aquí en la yugular, con ayuda de mis dos dedos, verifico el pulso. ¿Sí? ¿Qué es el pulso? Me demuestra los latidos cardíacos y la respiración. ¿Cómo puedo verificar la respiración? Puede ser que ponga mi mano y sienta la salida, el murmullo del aire de la nariz. Puedo hacer también que verifique la respiración si coloco la pantalla de mi celular y se nubla. Entonces tengo esa salida de aire. Eso es lo que yo voy a hacer cuando verifico la respiración. ¿Listo? En la evaluación secundaria voy a tener la exploración complementaria del paciente. Voy a detectar las siguientes lesiones, que puede ser hemorragias, que es la salida excesiva de sangre, heridas, quemaduras, fracturas, lesiones, ¿sí? Y empiezo yo a aplicar los primeros auxilios de acuerdo a la necesidad del paciente. Eso tengamos en consideración. ¿Qué significa? Saber cuándo voy a aplicar el procedimiento. Por ejemplo, digamos en un caso de parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Yo debo estar seguro de que mi paciente esté en ese proceso. Ya vamos a hablar acerca de eso, cómo poder distinguir ese proceso, ¿sí? Entonces yo debo estar seguro de que mi paciente esté dentro de ese proceso para yo poder realizar el procedimiento. A eso se refiere la evaluación secundaria. Primero vamos a terminar con las que son las generalidades, ¿listo? Continuamos entonces con lo que es el botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es un botiquín? El botiquín es un elemento físico, podemos decir es una cajita, un maletín, un bolsito, de acuerdo a las necesidades y donde se vaya a poner en práctica. ¿Qué contiene el material necesario que necesita una persona durante accidentes o incidentes? ¿Sí? ¿Qué es lo que contiene mi botiquín? Contiene, contiene termómetros, cremas, cremas para quemaduras, picaduras, tijeras, algodón, alcohol en gel, gasas, desinfectantes, algún tipo de medicamentos. Tal vez ustedes aquí me vayan a decir, si dijimos que no voy a dar nada de medicación, ¿para qué me sirve en los medicamentos? Aquí estoy hablándoles de lo que debe contener un botiquín de forma general. El botiquín no solo me va a servir en un momento de accidente, también me puede servir, digamos, en una empresa, ¿sí? En un lugar donde está muy latente lo que es la salud ocupacional. Entonces, en esa empresa, yo necesito para mis trabajadores el botiquín y sí puedo hacer uso de esta medicación porque al haber un servicio de salud ocupacional, hay un médico o hay una enfermera ocupacional o hay un paramédico ocupacional quienes pueden hacer uso de este medicamento, siempre y cuando haya una valoración inicial. Sí, que no sea un accidente que mi paciente esté inconsciente, que haya tenido alguna lesión, por decir, se aplastó contra una máquina, se cortó, sí, todos esos detalles hay que tener en consideración acerca de lo que es la medicación, sí. Aquí pueden ustedes mirar analgésicos, antisépticos, antiácidos, antidiarreicos, que son medicamentos básicos, ¿sí? No son medicamentos de amplio espectro, no son medicamentos que vayan a dar una solución total a mi paciente, sí son medicamentos básicos que hay que tener en cuenta de llevar en un botiquín siempre y cuando sea necesario y el lugar donde yo vaya a aplicarlo, ¿sí? Tomemos a consideración. Hablamos acá acerca de lo que es el agua oxigenada. Ya no se utiliza agua oxigenada, está totalmente descontinuada. Yo la puse para tener en consideración con ustedes. El agua oxigenada ya no se usa porque esta causa lesiones en la piel. Cualquier tipo de agua oxigenada que se utilice causa lesiones en la piel. Si ustedes gustan, pueden hacer la prueba en un pedacito de carne y poner un poquito de agua oxigenada
Y van a mirar cómo la carne empieza a volverse café. ¿Qué significa eso? Son la muerte de las células. Está ocasionando lesiones. Entonces, por eso yo ya no utilizo agua oxigenada. Utilizo algún otro tipo de antiséptico. Tampoco utilizo alcohol, por favor, a tenerlo a consideración. De igual forma, daña la piel, daña las células que son parte de la cicatrización. Puedo utilizar algún tipo de sustituto. Puedo hacer una solución fisiológica, puede ser clorhexidina, que es una solución jabonosa que también es muy buena para la desinfección y para lavados, o simplemente puedo tener agua limpia y jabón. Eso me puede ayudar a limpiar algunas heridas, ¿sí? Que estén presentes. En termómetro hablamos de equipo biomédico necesario, importante para la toma de signos vitales. El siguiente habla de cremas. Este tipo de cremas también están dentro de lo que son los medicamentos a considerarse de acuerdo a las necesidades. Nunca me debe faltar alcohol en gel para la desinfección de mis manos para poder proceder. Tijeras son muy importantes. A veces las tijeras nos ayudan para cortar vendas, para cortar gasas o a su vez la ropa de la persona, de acuerdo al tipo de accidente que haya sucedido. El alcohol y el algodón y las gasas, sí, son importantes, nos ayudan a la limpieza. Esas sí deben estar siempre dentro de lo que es mi botiquín. Vamos a continuar con lo que son los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son manifestaciones clínicas que están dentro del ser humano, que en su presencia indican vida y en su ausencia indican muerte. Esos son los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales que yo debo tener en cuenta? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, la saturación de oxígeno. Esos son los signos vitales que yo siempre voy a tener en cuenta. Vamos a hablar de cada uno de estos y vamos a empezar con lo que es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca nos indica los latidos del corazón tomados o contados en un minuto, ¿sí? Eso es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo tomo yo la frecuencia cardíaca? Por favor, hago uso de mis dos dedos, nunca de mi dedo pulgar, porque mi dedo pulgar tiene pulso propio. Si ustedes ejercen una ligera presión, van a empezar a sentir latidos y son latidos del pulgar, ¿sí? Si yo hago con los dos dedos indicados para hacer esta técnica, voy a considerar los puntos en los que yo puedo tomar esta frecuencia cardíaca. Hay 9 puntos dentro de mi cuerpo en los que yo puedo tomar, pero dentro de lo que son los primeros auxilios, considero 2 puntos importantes, ¿sí? Para uno, evitar movimientos en mi paciente. 2, detectar rápido la presencia de este signo vital, ¿sí? ¿Dónde lo hago? Directamente en mi yugular, ya lo habíamos practicado anteriormente. Ejerzo una ligera presión, no muy fuerte, porque si lo hago fuerte no voy a sentir los latidos cardíacos, ¿sí? Entonces, aquí en mi yugular, entonces yo puedo hacer la toma de la frecuencia cardíaca. También lo puedo hacer aquí en mi mano, es mucho más fácil. Tengo 2 arterias importantes aquí, tengo una arteria radial y una arteria cubital. ¿Dónde las localizo? Primero me rijo por mi dedo pulgar, ¿sí? Si ustedes rigen esta parte de aquí, van a sentir ahí como una hendidura, ¿sí? Como que tenemos un huequito y ahí se localizan las arterias. De igual forma hago uso de mis 2 dedos, ejerzo una ligera presión y voy a empezar a sentir. La siguiente arteria la tengo por mi dedo meñique. De igual forma, sigue el mismo recorrido, al igual que en el pulgar, sigo el mismo recorrido hasta donde yo siento como un huequito, una pequeña hendidura, y ahí encuentro la siguiente arteria. ¿Listo? Ahí yo puedo verificar esta frecuencia cardíaca, de que de que exista, de que esté presente. ¿Listo? Aquí hablamos acerca de las alteraciones, de los signos normales, de los valores normales contados en un minuto. En el recién nacido cuento de 120 a 160 latidos por minuto. En niños de 1 a 3 años de 90 a 150. En niños de 4 a 10 años de 70 a 130. Y en adultos de 60 a 100. No se olviden ese valor normal, por favor. De 60 a 100 es un valor normal global. ¿Listo?
Si yo procedo a tomar la frecuencia cardíaca en un minuto, debo tener en una escala de 60 a 100. Luego, si tengo menos latidos, se conoce como bradicardia. ¿Sí? Eso es lo que tengo reflejado aquí en mi lámina. Esa es la bradicardia, cuando existen menos de 60 latidos por minuto. Luego tengo lo que es la taquicardia, que es lo contrario, es el aumento. A considerar aquí. Nuevamente vuelvo a los seres biopsicosociales. El factor externo llevó un estímulo en mí y hace que en mi corazón esté acelerado por el temor, el miedo, el nerviosismo. Sí, sí se acelera, por favor, ténganlo a consideración. Pero yo considero un valor normal aquí de 60 a 120. Pasado de 120, ya me encuentro en una taquicardia y ya es indicador de alguna patología de mi paciente, ¿sí? Por favor, tengámoslo a consideración. Seguimos. El siguiente signo vital es la frecuencia respiratoria. Igual es el conteo de los movimientos torácico-abdominales. ¿A qué me refiero con los movimientos torácico-abdominales? Estos son movimientos propios, característicos de la respiración. ¿Listo? Sabemos que en respiración tengo inhalación, exhalación, inspiración o expiración, como ustedes quieran nombrarlo. Entonces, ese proceso hace que mis músculos se muevan. Esos son los movimientos torácico-abdominales. Para que esto suceda, hago uso de músculos, ¿sí? Tengo el músculo importante que es el diafragma, que se ubica, perdón, voy a indicarles bajo mi pecho, y tengo lo que son los músculos intercostales. Se ubican debajo de mi axila, ¿listo? Hasta igualmente la altura del diafragma. Esos son los músculos intercostales o músculos accesorios de la respiración. Ese movimiento de tanto el pecho como de la parte del diafragma me indica una respiración normal, ¿sí? ¿Y cómo tomo esta frecuencia respiratoria? Con mi vista, con los movimientos, ¿sí? ¿Cómo considero cuando se eleva y cuando baja? Es uno, no solamente elevo, baja, 1, 2, no, cuando se eleva, baja, voy 1, eleva, baja 2. ¿Listo? De esa forma realizo el conteo. De igual forma por un minuto. A tener a consideración, ¿cuáles son los valores normales? En el recién nacido de 40 a 60, de 1 a 4 años de 20 a 30, de 5 a 10 años de 15 a 25, en adultos de 12 a 20. De igual forma, si existe una alteración que aumente estos porque soy un ser biopsicosocial, entonces va a haber un aumento aquí nada más de 5. De 12 a 25 respiraciones yo considero normal. ¿Listo? No más. Si me paso de las 25 respiraciones, ya me encuentro en una taquipnia, que así se denomina el aumento de la frecuencia respiratoria. Y lo contrario, la disminución se denomina bradipnia. ¿Listo? Eso a tener en cuenta en lo que es la respiración. Continuando, el siguiente signo vital es la temperatura. ¿Sí? Hay que considerar que los valores normales van de 36 a 37 grados, ¿sí? Dentro de lo que es un accidente, algún tipo de atención inmediata que vayamos a brindar, pueda que no pueda detectar este signo vital, porque me hace falta de equipo biomédico, como el termómetro, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo en esa circunstancia? Lo que puedo hacer es uso de la palma de mi mano y puedo colocar en la frente de mi paciente. ¿Por qué de la palma de mi mano? Porque la palma de mi mano se encuentra a una temperatura ambiente, ¿sí? También mi codo, pero obviamente más fácil la palma de mi mano para tomar este signo vital. Obviamente me va a indicar calor, me va a indicar si mi paciente está frío. ¿Listo? Obviamente, si tengo los valores exactos, yo puedo calificar como está aquí. Por ejemplo, febrícula de 37 a 38, fiebre de 38 a 40, hipertermia, que es una alza térmica mayor a los 40 grados centígrados, y la hipotermia, que es lo contrario, que es una baja de temperatura de 35 grados. ¿Sí? Eso sería lo ideal para yo poder calificar a mi paciente.
Pero si yo lo hago con la palma de mi mano, puedo decir nada más que mi paciente está caliente o está frío. Eso es lo único que yo puedo definir en caso de accidentes y si no tengo el equipo biomédico adecuado. La siguiente es la saturación de oxígeno, que nos indica los niveles de oxígeno en la sangre. Y de igual manera, yo debo considerar aquí el uso del equipo biomédico de un saturador. Ese es el único que me puede dar este signo vital, ¿sí? Lo único que yo puedo determinar sin signos vitales es una hipoxia. Hablamos de hipoxia, la disminución de oxígeno en sangre. Verificando que mi paciente no tenga los labios azules, las uñas de mi paciente no estén azules. De esa manera yo puedo verificar que estoy en una hipoxia, o sea que no tiene un buen ingreso de oxígeno, ¿sí? Sin el equipo biomédico no puedo determinar los rangos, pero vamos a hablar acerca de estos valores normales. El valor normal es de 95 a 100. ¿Sí? Si yo me encuentro, para tener a consideración, si yo me encuentro en lugares altos sobre el nivel del mar, por ejemplo en el Carchi, ¿sí? Es muy alto sobre el nivel del mar, ahí la saturación no va a ser de 95 a 100. Considero normal una saturación mayor a los 90, al 90%, ¿sí? Es una saturación normal. Hay que tener eso a consideración. Si no, ya hablamos de una hipoxia leve del 91% al 94%, una hipoxia moderada del 86% al 90% y de una hipoxia grave menor al 85%. Hay que considerar lo que les digo porque en la altura no hay una buena entrada de oxígeno, hay una menor entrada de oxígeno. Entonces, si yo encuentro que mi paciente satura 90, está bien. Sí, no hay una alteración porque me encuentro en un lugar donde no hay una buena entrada de oxígeno. Por favor, para que lo tengan a consideración. Otro lugar donde yo puedo tener en cuenta esto es en las montañas, ¿sí? Porque igual hay una disminución de la entrada de oxígeno. La siguiente es la presión arterial. Para hacer la toma de presión arterial, sí necesito equipo biomédico. Puede ser que ustedes me digan es que yo miré que el doctor ejercía presión en cierta parte y él determinaba la presión. Son conocimientos empíricos muy buenos, ¿sí? Pero que no me dan valores reales. Esta práctica no me da un valor real, ¿sí? Pues ¿qué es el valor que yo debo medir con esta presión arterial? Es el flujo de sangre que está dando mi corazón hacia todo mi cuerpo. Por eso es importante tomarla. ¿Cómo la tomo? ¿Cómo es medido en milímetros de mercurio? ¿Con ayuda de qué? De este equipo biomédico como es el tensiómetro y el fonendoscopio, que ustedes pueden observarlo en la imagen. Si no tengo este equipo biomédico, este signo vital va a ser muy difícil tomarlo, porque es importante. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿por qué es importante si no tengo el equipo biomédico? ¿No lo puedo tomar en cuenta? No, sí es muy importante. Puede que cuando llegue el personal calificado, él realice la toma de la presión, ¿sí? Porque como les dije, este valor nos da la circulación sanguínea en mi cuerpo. Entonces, si este me da este valor, puede ser que esté disminuida, entonces puedo ver que está disminuida el trabajo del corazón o está aumentada y el corazón está trabajando a 1000 para poder bombear sangre. ¿Dónde puedo ver esto aumentado? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay una cortadura y hay una extrema salida de sangre, conocido como hemorragia. Si yo tengo hemorragia, mi paciente va a tener una presión súper bajita porque toda la sangre se está perdiendo. A diferencia de que si hay algún tipo de lesión interna, la presión va a estar súper elevada porque el cuerpo, el corazón necesita bombear más sangre para que toda esa sangre circule por nuestro cuerpo. ¿Qué lleva la sangre? Oxígeno. Ya lo hablamos anteriormente. Sin oxígeno, los tejidos de nuestro cuerpo se mueren, empiezan a perderse varias funcionalidades. Entonces el corazón necesita compensar eso, incluso la actividad cerebral. Gracias al oxígeno que nos llega, va a haber una actividad cerebral. Entonces, si no tengo un oxígeno adecuado a mi cerebro, es donde mi paciente va a tener estado de inconsciencia, donde yo voy a llegar y lo voy a ver. No está muerto, pero no siente nada. Entonces ahí es donde yo debo considerar este signo vital.
¿Cuáles son los valores normales? Vamos a trabajar lo que son los valores normales de 120 a 80. ¿Listo? Ese es el valor normal. Pero la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, ¿sí? Que es la que está actualizada con este tipo de presión arterial, de signo vital, nos habla que ahora debemos considerar una presión normal de 140/90, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces el corazón necesita realizar doble trabajo, por ejemplo, en embarazadas, y ya sabemos que bombea sangre tanto a la mamá como al bebé, entonces ahí ejerce una mayor presión. Por lo tanto, se considera dentro de esos valores normales. ¿Cómo detecto estos 140/90? Cuando yo me coloco todo el equipo biomédico necesario, empiezo a insuflar, ¿sí? Entonces, voy a escuchar el primer sonido alto, ese es el primer número que me marca, y luego escucho otro sonido, y parecido al inicial, pero es el segundo, ese es el sonido que me marca. Tengo una presión sistólica y una presión diastólica, así se denominan esos dos sonidos. Ahora, ¿cómo tomo la presión arterial? Haciendo uso del equipo biomédico, coloco mi antebrazo, por favor, en lo posible que mi paciente coloque el brazo a la altura del corazón, ¿sí? Que tengamos una altura que sea adecuada, por eso a veces es necesario levantar el brazo, colocar sobre una mesa, colocar que quede uniforme al paciente, ¿sí? Para poder tomar. ¿Cómo lo hago? Entonces, aquí en el pliegue de mi brazo, pongo 4 dedos míos arriba de mi pliegue, ¿sí? Y aquí empiezo a colocar lo que es el tensiómetro, ¿listo? Considerando que, vamos a regresar un ratito, si ustedes miran, este tiene aquí unos dos cablecitos, ¿sí? Los dos cablecitos representan las arterias. Ya les hablé yo de estas arterias. Tenemos la arteria radial y la arteria cubital. Esos nos representan. Entonces, cuando yo coloco aquí, ¿sí? Las dos debo hacer que el uno se dirija hacia mi dedo meñique y el otro se dirija hacia mi dedo pulgar. De esa forma estoy bien colocadas los dos tablecitos. ¿Qué procedo? Lo siguiente es, con ayuda de mis dedos, busco las arterias que de igual forma están por acá arriba, ¿sí? Donde yo sienta ese pulso, coloco el fonendoscopio, que es con el que escucho, ¿listo? Coloco ahí y empiezo a insuflar. ¿Hasta cuánto insuflo? No mirando, ¿sí? No miro en el indicador de milímetros de mercurio redondito, no miro ahí que se me está alzando mucho, que se me está alzando poco. Tengo que ser consciente que yo insuflo hasta que deje de escuchar el latido de la arteria donde yo coloqué mi fonendoscopio. Hasta ahí yo insuflo. ¿Listo? Insuflo hasta ahí y empiezo a hacer bajar el aire despacito. Y ahí yo voy a escuchar las dos presiones de las que ya les hablé, la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Listo? Ya les hablé de cómo se mide, de lo que debo tener en consideración. Y desde ahí hemos terminado esto que es las generalidades y los signos vitales. Ahora vamos a proceder a las actividades que voy a realizar, ¿sí? Como primer punto vamos a hablar lo de la reanimación cardiopulmonar con sus abreviaturas RCP. ¿Qué es esto? Es un conjunto de maniobras temporales que están destinadas a que el corazón vuelva a latir para poder tener esa circulación de sangre para evitar una hipoxia en mi paciente o lo que se conoce como muerte súbita, ¿sí? O también se lo conoce como parada cardiorrespiratoria. Esta RCP tiene partes, tiene 3 partes de las que yo debo estar presente, consciente. Las compresiones, ¿sí? Las compresiones son a nivel pectoral. Este nos ayuda a que la sangre vuelva a circular hacia el corazón, el cerebro y otros órganos. Se inicia con 30 compresiones pectorales, seguida de 2 respiraciones de rescate, que son las que recomienda nuevamente la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón. Por sus abreviaturas en inglés se las conoce como AJA. Estas deben ser fuertes, rápidas y hechas en el centro del pecho.
por favor. ¿Cómo considero el lugar exacto? Si ustedes se topan su pecho, aquí hay un huequito, ¿sí? Como una hendidura y también se siente duro. Ahí se encuentra el hueso esternón. Es ahí donde yo voy a empezar a hacer las compresiones cardíacas. La siguiente parte de la RCP son las vías respiratorias. Debo asegurarme de que mi paciente tenga limpia sus vías respiratorias, de que no haya objetos que la estén obstruyendo, ¿sí? Eso se refiere. Para yo poder dar mi respiración boca a boca, que esas son las respiraciones de rescate, debo estar consciente de que sean efectivas. Si yo hago mi respiración boca a boca, ¿qué consiste? Yo coloco mi boca en la boca de mi paciente y debo cubrir totalmente, que no haya fugas por ningún lado, ¿sí? Entonces, si esta es efectiva, lo que yo voy a mirar es que el pecho se levanta. De eso se trata la respiración de rescate, de hacer de que haya esa funcionalidad, ¿sí? De lo que hacía mi paciente con su frecuencia respiratoria. Ese es el punto de hacer las respiraciones boca a boca. ¿Qué es lo siguiente? Lo consiguiente a esto es la apertura de las vías aéreas. ¿Cómo lo realizo? Existen dos maniobras. La más importante de la que vamos a hablar es la maniobra frente-mentón. ¿En qué consiste? Yo coloco mi mano en la frente y la otra en el mentón, dos deditos en el mentón. ¿Cuál es el fin? Que mis dos manos trabajen juntas y yo realizo un solo movimiento de tracción hacia atrás. Así aseguro la apertura de vías aéreas. Pueden decir ustedes que una persona consciente es más fácil. Si ustedes realizan el procedimiento como se debe, hacer la tracción hacia atrás ayuda de un solo movimiento, está muy bien hecha. Puede ser que ustedes digan, voy a ocasionarle lesiones a mi paciente, y no es así. Si yo realizo la maniobra como se debe, obviamente mi paciente no va a sufrir lesiones porque estoy haciendo en un solo movimiento. Así traslado a mi paciente en un solo movimiento, así evito lesionar. Lo siguiente es la tracción mandibular. ¿Qué hago yo? Ustedes pueden sentir en sus mejillas aquí, así más o menos a la altura de los oídos, yo puedo realizar un apretón o una tracción y mi boca se abre de forma automática, ¿sí? Esa es la tracción mandibular. De esa forma yo abro boca. Necesito abrir la boca porque digo que voy a dar respiración boca a boca, ¿no es cierto? De esa forma yo hago que mi boca se abra y también la de mi paciente, sobre todo la de mi paciente porque nosotros estamos conscientes. Pero si yo hago ese procedimiento, voy a hacer que la boca se abra para poder dar la respiración boca a boca. Vamos a mirar un video, por favor, de las actividades que vamos realizando. Hola, mi nombre es Verónica, trabajo en la Comisión Cascos Blancos y hoy vamos a ver cómo realizar RCP básico en adultos y en infantes. La reanimación cardiopulmonar es una técnica para salvar una vida cuando la persona dejó de respirar y su corazón ha dejado de latir. ¿Cuándo puede suceder? Después de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco, un ahogamiento o en cualquier situación en donde se detenga la actividad del corazón. La RCP puede incluir respiración boca a boca y compresiones cardíacas. La respiración boca a boca suministra aire a los pulmones de la persona. Las compresiones cardíacas procuran restablecer la función del corazón. El objetivo es restablecer la función respiratoria y las palpitaciones de forma natural, o bien mantener estas funciones hasta que llegue la ambulancia o la ayuda calificada. Es muy importante empezar cuanto antes la técnica de reanimación cardiopulmonar, ya que la víctima tiene muy pocos minutos antes de comenzar con un daño cerebral. Las técnicas de RCP varían ligeramente dependiendo de la edad del paciente o de su tamaño. Actualmente, las técnicas más novedosas hacen hincapié en las compresiones torácicas por encima de la respiración boca a boca. El protocolo de RCP sería: 1. Asegurarse de que la víctima no respire.
2. Activar el sistema de emergencia, llamar a la ambulancia. Y 3. Comenzar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Tenés siempre a mano los números de emergencia de tu localidad. Ahora vamos a ver cómo se realiza la técnica de reanimación cardiopulmonar. Es importante tener en cuenta que esta técnica se practica sobre muñecos y no sobre personas. Es muy importante asegurarnos, antes de acercarnos a la víctima, que no haya ningún riesgo para nosotros en la escena. Para evaluar el estado de conciencia, nos acercamos hacia el oído de la víctima y le hablamos. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Luego, controlamos los signos vitales. Si la víctima no respira, llamamos a la ambulancia y comenzamos con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. En primer lugar, ponemos nuestra mano en el centro del pecho de la víctima. Una vez ubicado el centro del pecho, entrelazamos nuestras manos, nos ponemos perpendiculares al cuerpo de la víctima, sin doblar los codos, con las piernas ligeramente abiertas, comenzamos las compresiones, hasta obtener 100 compresiones en 1 minuto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se recomienda poner una rodilla a la altura del hombro de la persona, abrir ligeramente las piernas para trabajar más cómodos. Cuando llegamos a las 100 compresiones en 1 minuto, evaluamos nuevamente los signos vitales. En caso de que estos no se restablecieran, continuamos con la maniobra hasta que llegue la ambulancia. Es muy importante no detener esta maniobra, ya que la víctima corre peligro. Si la víctima fuera un niño, la técnica la vamos a realizar de la misma manera, pero solo utilizando una mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si la víctima es un bebé o un lactante, la maniobra es la siguiente. Tomamos los signos vitales, asegurándonos de controlar el pulso en el brazo del bebé, y colocamos 2 dedos en el centro del pecho de la víctima. Controlamos la respiración, el pulso, dibujamos la línea que se forma entre las 2 tetillas, colocamos nuestros dedos y comenzamos la maniobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se debe comprimir el pecho hacia abajo y permitir que el mismo vuelva a su posición original. Ante un desastre, todos tenemos que estar preparados. Sumate y sé parte de la ayuda. Muy bien, chicos, pudimos entonces evidenciar cómo puedo yo realizar este proceso de RCP. Obviamente, dentro de lo que es la práctica puede ejercerse más fácil, ¿sí? Por eso he hecho ayuda de videos para tener en cuenta. Nos ayudan a una explicación, ¿sí? Obviamente en la práctica es más fácil, pero sí podemos hacerlo mediante la ayuda de los videos. Listo. Ahí terminamos entonces lo que es la parada cardiorrespiratoria. Vamos a considerar, antes de continuar el siguiente tema, vamos a considerar cuando yo empiezo a dar RCP. ¿Sí? Yo empiezo a dar RCP cuando verifico que mi paciente no respira y no tiene latidos cardíacos. Ahí yo empiezo RCP. ¿Sí? No puedo empezar RCP si mi paciente tiene latidos cardíacos. No nos olvidemos que esta maniobra, que este procedimiento es para eso, para devolver los latidos cardíacos. ¿Cuántas compresiones debo dar? Nos habló muy claro, debo cumplir 100 compresiones en 1 minuto. Punto muy importante. No nos olvidemos que debo ir descansando, ¿sí? ¿Cómo descanso? Nada más doy 30 compresiones y 2 respiraciones y continúo. No es que voy a estar descansando un rato, no. Todo el minuto yo debo estar dando RCP para que se reactive esta función respiratoria. Listo. Continuamos entonces con el siguiente tema, que es un atragantamiento, ¿sí? Que es diferente al ahogamiento.
El atragantamiento es cuando algo obstruye las vías respiratorias. Existen dos. Hay una incompleta o parcial o una completa y total. En la incompleta o parcial viene un proceso fisiológico normal de la persona que es producir tos, ¿sí? La tos hace una limpieza de las vías respiratorias y ayuda a que las partículas del objeto que se quedó obstruido, ¿sí? No llegue hacia los pulmones y cause lesiones graves en la persona. Entonces, el proceso de tos hace que eh, pueda que expulse, ¿sí? Pueda que expulse el objeto. Pero si este proceso de tos no ayuda a la expulsión, entonces yo ya vengo a un atragantamiento completo o total, ¿sí? Hace que el objeto no salga, el paciente empieza a mostrarse ansioso, puede que lleve sus manos al cuello de la desesperación, de que necesita oxígeno, de que necesita respirar, por eso él se siente totalmente alterado. ¿Qué es el procedimiento que yo llevo a cabo? Lo siguiente es la maniobra de Helmich. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a ver en este video la maniobra de Heimlich, que por cierto, esa es la pronunciación correcta porque está en alemán. La mayoría dice Heimlich, pero bueno, se entiende de qué se trata. Esta es una maniobra utilizada para tratar el atragantamiento agudo total. Es decir, cuando entra un objeto en la vía aérea, este puede generar una oclusión parcial o total. Cuando es parcial, es decir, deja parte de la vía permeable, el paciente puede emitir cierto quejido respiratorio, cierto estridor, también puede toser. En cambio, la total, el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna. Entonces, esta es la más grave y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich. Cuando hablamos de oclusión parcial, es mejor estimular el mecanismo de la tos. Si el paciente tose, esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial, ¿de acuerdo? En este video vamos a revisar la técnica correcta en el adulto, en el niño, en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich. Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Entonces primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede ser una facies de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, hace la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar dos posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y sale. Salió del cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces, aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada. Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se trata de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de B. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera
prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de detrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus dos pezones para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen 2 cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda, tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no, generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso, tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser, y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera, ahí te dejas caer, te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Muchas gracias. Espero que el video les haya servido, les haya gustado. No olviden suscribirse para ver más clases de medicina. Y recuerden que ahora me pueden seguir en Instagram. Listo, chicos. Entonces, de igual forma, pudimos evidenciar cuál es el procedimiento a llevar a cabo de esta maniobra. Hay que tener en consideración que este procedimiento en pacientes embarazadas es totalmente diferente. Se espera, se estima a que tenga el reflejo de la tos y hacer los golpes que miramos en la parte de atrás. Puede que exista una recomendación que diga que no se debe golpear porque el objeto se puede obstruir más, pero en la posición adecuada, digamos hasta que por gravedad puede salir, ¿listo? Entonces esas son las maniobras que debemos considerar, tener en cuenta imágenes, videos, casos clínicos, para lo que es este tipo de atragantamiento. Continuamos entonces, tenemos en el siguiente evento que nos podemos encontrar, es en el estado de shock. El estado de shock hace que el paciente pierda la conciencia, ¿sí? Hace que mi paciente entre en un estado de debilidad total, ¿sí? Puede ser que este shock se lleve a cabo porque tiene un proceso de hemorragia, ¿sí? De salida de sangre excesiva. Puede ser que sea interno o sea externo. Entonces, de esa forma pueden empezar. También se puede caracterizar o empezar como un desmayo, ¿sí? Y si no recupera la conciencia rápido, está dentro de lo que es un estado de shock. Entonces, el shock tiene unas características que es el pulso débil y aumentado. Ya hablamos de cómo es el aumento. La debilidad puede ser que ustedes al sentir con sus 2 dedos, el latido sea lento, esté como profundo, como si lo estuvieran buscando en una parte equivocada, y entonces eso es un latido débil. Viene la pérdida del conocimiento. También puede que haya una respiración rápida y superficial. Cuando es una respiración superficial, cuando yo puedo evidenciar que mi paciente haga uso de estos músculos accesorios que hablamos, ¿sí? La respiración normal o los movimientos respiratorios normales es cuando se mueve el pecho y el abdomen, ¿sí? Donde está situado el músculo diafragma, ¿sí? Esa es una respiración normal. La respiración superficial puede ser que haya movimiento del pecho rápido o que haya movimiento de estos músculos accesorios, ¿sí? Y puedo evidenciar en mi paciente palidez. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero y ante todo es verificar constantes vitales. Aquí puede ser que mi paciente esté respirando y tenga frecuencia cardíaca, por lo tanto no voy a empezar RCP. Puede ser que esté frente a lo que es un shock,
Para verificar el shock, yo digo, sí, verifico lo demás, si el pulso está débil o aumentado, si tengo la pérdida del conocimiento, tengo una respiración rápida y superficial y si mi paciente está pálido, entonces yo voy a considerar que estoy frente a un estado de shock, ¿sí? Esas características siempre debo tener en cuenta antes de proceder y de actuar. Ahí viene la parte importante de considerar si estoy totalmente capacitado, si me siento seguro de realizar el procedimiento, ¿sí? Vamos a llamar al 911, vamos a evitar mover a nuestro paciente, ya lo sabemos, vamos a aflojar la ropa. Todo tipo de ropa que esté ejerciendo presión, puede ser los zapatos, puede ser la camisa, el pantalón, el cierre del pantalón, el botón del pantalón, hace que la circulación se vuelva más lenta porque tiene un torniquete, tiene una presión para que este no fluya con normalidad, ¿sí? Entonces, al aflojar esto, yo estoy ayudando a que ese traspaso sea mejor, tenga una mejor fluidez. No nos olvidemos de mantenerlo abrigado. Estoy hablando de que el shock puede ser que se dé cuando esté en hemorragias. Ya hablamos de eso, de que mi paciente se hipotense, de que se me enfríe, de que esté en un estado de hipotermia, no tengo una correcta homeostasis, ¿sí? Entonces no me voy a olvidar de mantenerlo abrigado. Y el siguiente punto dentro de lo que es el shock, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es colocar en posición Trendelenburg. ¿En qué consiste esta posición Trendelenburg? En colocar las piernas de mi paciente más arriba de la cabeza. Puedo sujetarlas o puedo hacer que me ayude, ¿sí? Para colocar. ¿Qué hace esta posición? Hace que exista un regreso del flujo de circulación, ¿sí? A que ese flujo sanguíneo vuelva al cerebro. Puede que suene un poquito gracioso, ¿no? Pero eso es lo que hace esta posición. Hace que el flujo se mantenga, que esté totalmente equilibrado. Eso en tanto a lo que es el shock. Muchísimas gracias por su atención. Espero que mi conocimiento de esta primera sesión les sirva mucho. Ya vamos a poner en práctica cada uno de estos conocimientos.